Pues continuamos en esta corta serie que estamos dando acerca de cómo orar sabiamente, la oración intercesora, gloria a Dios, cómo debe de ser, qué debe de incluir nuestra oración intercesora. O sea, estamos en un periodo orando por nuestra ciudad y lo estamos haciendo con inteligencia, no se ofenda. La Biblia dice en un lugar, oraré con el Espíritu, pero oraré también con inteligencia. O sea, es bien importante que usted sepa lo que está orando y cómo lo va a estar orando. No se ofenda cuando el Señor nos dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con inteligencia, decía Pablo. Y Pablo hablaba en este tema acerca de cómo era la oración efectiva. Así que vamos a estar en esta hora continuando. Y decíamos que en esta serie, pues, estamos compartiendo una visión que Dios dio hace unos cuantos años atrás a tres casi, pero sobre todo dos más mencionados. Bill Bright, que fue el autor de las Cruzadas para Cristo en California, llevando a los jóvenes universitarios a compartir, a discutir el mensaje de salvación. Y también Loren Cunningham, que fue otro de los creadores de todo un movimiento de juventud con una misión para Cristo. Y el Señor se reveló a estos hombres y les dijo en una visión cómo debían de valorar y enfrentar a los gigantes, a los montes, a las influencias que en este mundo hacen que más almas vayan a la condenación. Y bueno, Él se los reveló de la manera de 7 montes, 7 montañas que hay que subir, 7 montañas que hay que conquistar, o 7 montañas que hay que influir sobre ellas, ya que esas montañas o esferas de influencia en cualquier sociedad, y aquí estamos hablando de manera general, mundial, en cualquier sociedad, en cualquier país, en cualquier sistema, estas 7 esferas de influencia funcionan, actúan de una manera o de otra, pero todas están ahí presentes y actúan para tratar de que las almas no se salven, para tratar de que las almas vayan al infierno. Son las causantes, son las 7 esferas fundamentales que causan que las personas no se salven. Y si eso es así, entonces uno tiene que tratar de conquistar o influir sobre esas 7 esferas. Y ya las mencionamos y usted las conoce. O sea que entiéndalo, no estamos diciendo que son cosas malas, pero estamos diciendo que lo que sucede en cada esfera de esa es decisiva para la salvación de personas. O sea, que el comportamiento de cada una de esas esferas es igual que el televisor, vamos a decir. Alguien una vez decía que el televisor era malo para los cristianos, que había que botarlo en el río. El problema no es el televisor, el problema es el uso que se haga del televisor, ¿entendió usted? Esa es la idea. Entonces, tenemos que tener bien claro esto para no cometer errores. No estamos diciendo que estas esferas son malas, pero estamos diciendo que son las esferas que, en dependencia de lo que suceda dentro de ellas, va a provocar que mucha más gente vaya a la condenación. Y como son las 7 esferas que mal usadas llevan más gente, arrastran a más personas a la condenación y a la perdición, pues la iglesia debería de dominar esto, saberlo bien, para saber qué hacer, cómo influir en esas esferas o en las que sean conquistables, conquistarlas. Y dijimos que esas 7 esferas eran, número 1, las religiones. Las falsas religiones llevan más gente al infierno que cualquier otra cosa. Número 2, la familia. La familia. O sea, la tradición familiar, y eso estuvimos viendo el pasado domingo. La tradición familiar hace que la familia trate de que sus miembros, sus nuevas generaciones, sigan creyendo en lo mismo que ellos creyeron. Si creyeron bien, gloria a Dios. Si creyeron mal, con todo el amor del mundo, en la mayor ignorancia, van a hacer que su descendencia siga perdiéndose. La familia puede ser buena y puede, entiéndelo, sobre todo en la familia es la consecuencia de la ignorancia. En esto hemos creído, en esto creyeron nuestros ancestros, esto es lo bueno, esto es lo que tenemos que seguir haciendo. Y de una manera errónea, porque no tienen toda la verdad por las razones que sea, y de eso estuvimos hablando, que a mí qué me importa en qué hayan creído mis ancestros. Si estaban equivocados, estaban equivocados. Y lo decía yo, mis ancestros y los suyos también creyeron durante siglos que la tierra era plana. Ahora porque mis ancestros creyeron que la tierra era plana, yo tengo que seguir creyendo que la tierra era plana. Es plana. De hecho, mire qué error, qué horror. Todavía se le sigue llamando a la tierra el planeta Tierra. Eso es un horror.
La palabra planeta viene de plano. Todavía le siguen diciendo a la Tierra planeta. Una cosa media aplanada. Fíjense cómo se arrastran los errores y los horrores. Bueno, a mí no me importa, yo no sé. Entonces, esa fue la predicación del pasado domingo. La influencia de las familias para que las personas se pierdan al tratar de continuar la familia. Y esto, aquí tiene la posibilidad. Si la familia ha estado creyendo correctamente, maravilloso. Pero si no, van a seguir presionando porque usted es hijo mío y usted es nieto de fulana y mis nietos de fulana y usted tiene que seguir atendiendo lo que nosotros atendimos. Eso es un horror, eso es un error. Usted tiene que buscar la verdad por sí mismo, no por la que se la transmitan. Y el pasado domingo lo estuvimos diciendo incluso en la iglesia. Dios no tiene nietos. Nuestros niños y adolescentes van a llegar a una edad en que aunque sean hijos y nietos nuestros, no son nietos de Dios. Dios solo tiene hijos. Y ellos tienen que buscar su verdad por sí mismos cuando llegan a una determinada edad. Si lo que les estamos diciendo es verdad o no, si están convencidos o no, y Dios quiera que juzguen con la sabiduría suficiente para entonces continuar nuestros pasos. Pero no porque los continuamos, no porque vayan a seguir nuestro legado, sino porque van a seguir la verdad. Y ahí está el punto. En la tercera esfera o la tercera montaña es la educación. La educación. La educación arrastra a mucha gente a la condenación. La incorrecta educación, la influencia de una educación incorrecta arrastra a millones a la perdición. Luego están los medios de comunicación, periodistas, comentaristas. Luego está las artes y el entretenimiento, el mundo del entretenimiento, o sea, todo lo que tiene que ver con películas, series, novelas, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con artes y entretenimiento influye sobre las personas. Y a veces les modela patrones de conducta a seguir comportamientos. El gobierno es otra esfera fundamental de influencia. La acción del gobierno, lo que crea el gobierno es lo que él va a tratar de, dentro de lo que quepa, imponerle a los demás. Y finalmente, el dinero, el negocio, los negocios, la gente que tiene el poder económico en la mano. Esas 7 esferas influyen en el mundo para llevar gente a la perdición. Y vamos a estarlas estudiando una por una. Ya vimos las falsas religiones y el pasado domingo vimos la familia, de qué manera influye. Y ya estamos viendo entonces cómo hay que orar, lo dijimos. En cuanto a las religiones falsas, ¿cómo debemos de orar? Bueno, pues debemos de orar para que a todas las personas que estén en liderazgo de posiciones de religiones falsas, la que sea, Dios les ponga convicción de pecado a los líderes, a los curas, a los hechiceros, a los brujeros, a los paleros, a los adivinos, a todo lo que sea líder de falsas religiones. Que Dios les ponga convicción de pecado. Y eso significa que entiendan que lo que están haciendo no es lo que agrada a Dios, no es lo que espera Dios según su palabra. Y sientan la convicción de pecado y sientan el temor de la ira venidera, de que la ira de Dios está sobre todos los que practican todas estas cosas. Y que se aparten y corrijan, porque la buena noticia es, no importa en qué tú estés metido, en un segundo Dios te salva, te redime y puedes ser una persona salva. Así que sobre las falsas religiones debemos de orar por sus liderazgos, para que no será el primero ni el último. Habíamos hablado de que Lutero era un sacerdote católico y en su momento entendió, Dios le iluminó y entendió, y comenzó el movimiento de la Reforma Protestante, protestó contra todo lo que él creía que era incorrecto y era verdad que lo era, y hasta el día de hoy, que cumplimos 500 años de Reforma este año, 1517 fue la Reforma Protestante, que se protestó, Martín Lutero protestó, hizo 95 puntos con los cuales él estaba en desacuerdo con las prácticas de la Iglesia Católica imperante en aquel momento, de la cual él formaba parte. Y lo que él trató de hacer fue poner aquellos 95 puntos para que ellos entendieran y rectificaran y cambiaran. Pero lo que hicieron fue echarlo, perseguirlo, tratarlo de quemar en la hoguera, y aquello lo que generó fue ese movimiento. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados. Cuidado, por diplomacia o por educación, ser partícipe de los pecados de nadie. Ten mucho cuidado. Y así Lutero salió. Y hoy el evangelio pues ha corrido y se ha difundido, y este año precisamente en octubre, el último domingo de octubre, se cumplirán 500 años de que eso
ocurrió. La familia ya vimos pues y dijimos la importancia que tiene, pero ya también vimos que la familia puede llevar a arrastrar al error a sus integrantes. ¿Cómo orar por la familia? Oremos porque los cabezas de familia se conviertan a Cristo. Siempre hay una persona en la familia que es la que lleva el timón, que es la que lleva el control. A veces no tiene por qué ser el padre, a veces falta el padre, quien sea. De manera tal que cuando alguien se convierta dentro de la familia no sienta esa presión que muchas veces se siente de tratarlo de no, eso no es lo de nosotros, así que no puedes vivir más aquí. Cuando les decía, ¿se acuerdan? En la iglesia primitiva o en la cultura grecorromana, cuando el cabeza de familia se convertía, todos los demás tenían que convertirse obligados. Eso no sirve, no debe de ser así, absolutamente. Pero les hablo en aquella cultura, cuando el cabeza de familia se convertía, todos los demás quedaban allí. Pero al menos si aquí el cabeza de familia se convierte, los demás quedan abiertos para que si se quieren convertir también, pues haya una comodidad mayor. Tenemos de orar por la familia, que Dios convierta a sus cabezas. Hoy vamos a ver la educación, gloria a Dios. Vamos a ver cómo influye este monte, la educación, sobre la salvación de las personas. Vamos a Deuteronomio 6. La educación es muy buena, pero lamentablemente cuando determinados aspectos de ella llevan a las personas a sacar conclusiones erradas acerca de Dios o se les omite a Dios de la agenda, entonces la educación no es buena. Así que buena educación, mala educación. Deuteronomio 6, estamos de los versos 4 al 9. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oramos. Padre, bendita sea tu palabra. Dame la sabiduría necesaria para exponerla y también entendimiento en los oídos de mis hermanos para comprender y aplicar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La educación es una montaña que puede, en dependencia de cómo sea utilizada, llevar mucha gente a la salvación o mucha gente a la perdición. Educación, todos conocemos lo que es educación. Bueno, de hecho hay un ministerio, el Ministerio de Educación, o sea, que la educación es tan importante en prácticamente todos los países, que prácticamente todos los países tienen un ministerio de educación, o sea, una cosa que al más alto nivel gubernamental se preocupa de todo lo que tenga que ver con la educación. De hecho, hay ministro para la educación superior, hay ministro para la educación en general, para que las tareas las pueda llevar cómodamente cada cual. Pero ¿qué cosa es la educación? Estamos inmersos en ella, todos, en general, casi todos pasamos, me imagino, por la escuela, porque ya en estos últimos años de todo este proceso del gobierno, la educación es obligatoria, no es opcional, es obligatoria. O sea que pienso que toda la generación, después del 59 para acá, ha ido a la escuela, porque la enseñanza es obligatoria. Pero ¿de dónde viene la palabra educación? Y vamos a verlo. La palabra educación viene del latín educare, que significa formar, instruir. Educación significa formar e instruir, la raíz de la palabra latina de la cual viene. Y aquí por lo menos hay 3 conceptos de educación y yo quiero mencionárselos. Están en la Wikipedia, y ya que es una enciclopedia de uso general, pues vamos a ver el concepto según lo dice la enciclopedia la Wikipedia. Dice así: educación es el proceso multidireccional. O sea, es un proceso que no va en una sola dirección, tiene un montón de direcciones, diría yo, de asignaturas. Es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Si la educación es un proceso multidireccional que transmite la idea, la educación es la transmisión de
Número uno, conocimientos. Pero después dice número 2, valores. Después dice número 3, costumbres. Y después dice número 4, formas de actuar. Así que si la educación, además de matemática, español, biología, física, geografía, que son conocimientos, transmite valores, aquí la cosa se pone bien seria. Si transmite valores, ¿qué tipo de valores transmite la educación? En dependencia de los valores que el que es jefe de la educación tenga como prioridad, esos son los valores que serán transmitidos y otros serán ignorados. Transmite costumbres. Y aunque usted le diga, ay, no hay una asignatura que se llama costumbres de nuestro país. Pero la educación también transmite costumbres. La educación también transmite formas de actuar. Y si la educación transmite esas 4 cosas, o sea, conocimientos, pero valores, costumbres y formas de actuar, entonces es algo muy serio en la sociedad. La educación la necesita cada generación. Hay cosas que las generaciones pueden prescindir de ellas, pero la educación en cada generación está vigente. Y quizás el texto que acabamos de leer nos dice algo. Parece que todavía no habían escuelas en Israel en el desierto en aquel tiempo. Estas palabras que yo te mando se las repetirás a tus hijos, se las repetirás en la casa, las pondrás en los postes de las casas, las pondrás por aquí, te las pondrás aquí. O sea, aparentemente no había escuela, andaban nómadas en el desierto hasta que llegaran a la tierra prometida y se fijaran. No se habla nada de escuela ahí. La escuela coincidía con el hogar. Y los padres eran responsables de educar a sus hijos, de transmitir de generación en generación. ¿Y por qué hay que transmitir toda esa tanda de conocimientos y de cultura y de valores y de costumbres y de formas de actuar de generación en generación? Suprima educar a una generación y dígame qué le va a pasar al planeta Tierra. Piénselo. Diga, en esta generación no vamos a educar a nadie. Pero eso significa nada de educar, no transmitir nada. Si usted le suprime absolutamente, a partir de una edad de niño, que no haya una interacción para enseñar, para instruir en conocimiento, esa generación, cuando salga, va a pensar que la Tierra es plana, se va a parar en la punta de una loma y va a decir, la Tierra es plana. Va a volver a decir que la Tierra es plana, hasta que no llegue a descubrir nuevamente que no lo es. ¿Cuántos siglos pasaron desde que está el ser humano en la Tierra para que el ser humano sacara la atrevida conclusión de que la Tierra era redonda, no plana? Porque es igual que la misma historia, desde donde nace el sol hasta donde se pone. El sol sale y el sol se pone. ¿Cuántos siglos la gente repitió eso? Y todavía se sigue diciendo. Claro, lo que pasa es esto, eso es una descripción fenomenológica. ¿Qué quiere decir? Que usted describe lo que ve a la luz de cómo lo ve. La tierra, la palabra de Dios también dice, desde donde nace el sol hasta donde se pone. Pero eso lo seguimos diciendo. Oye, ¿ya salió el sol? Sí, ya salió el sol. Oye, se va a poner el sol, vamos al morro a ver el cañonazo. Pero usted sabe que realmente no es el sol el que sale y se pone, que es la tierra que gira. O sea, que suprimamos la educación a solamente una generación y vamos a tener un abrupto corte social, total. Porque entiéndame, que cuando el niño ya tiene 4, 5, 6, 7, 8 años y quiere hacer un batido un día, ya él sabe que el batido se hace en la batidora. Y ya él sabe que el botón de la batidora es para arrancar la batidora y batirla. Pero suprime educación, guianza, instrucción, transmisión de conocimientos. Si es que la ciencia ha avanzado tan rápido que se ha convertido en un desafío grande la transmisión de conocimiento. De hecho, leía en un lugar, ¿usted quiere saber si usted es de la vieja generación o de la generación de ahora? Hace unos años decían,
agarre el mando, el mando del televisor y mira a ver si usted lo puede dominar perfectamente todos sus botones. O si nada más que sabe dónde se cambia, se sube y se enciende. Si eres de los que nada más que sabe esos 3 botones, ya lo sabe de dónde eres. Y ahora todavía es más serio, porque ya no se habla del mando, ahora ¿sabes manejar el celular? Bueno, la transmisión de conocimientos, el desarrollo científico-técnico ha hecho que sea tremendo, que yo creo que si en los años 70 hubieran sacado un celular con todo lo que tenía, había que estudiar una carrera en la universidad. ¿Cómo es? Técnico medio en celular. Yo soy doctor en celular, algo así, hace, qué sé yo, 30 o 40 años si hubiesen sacado un celular. Entonces, nos damos cuenta de algo, eliminar la educación absolutamente en un lugar de una generación a otra, crearía un bache horrible, del cual no se recuperaría la sociedad en ese lugar. Por eso la educación y los maestros y los profesores serán necesarios de generación en generación. En cada generación tiene que... ay, Dios mío, graduamos una tanda de ingenieros, graduamos otra tanda de médicos, pero no van a estar ahí 500 ni 600 años. Así que hay que estar graduando continuamente médicos, graduando continuamente, porque en la medida que se van retirando otros, ya usted oye que está de moda aquí, que el envejecimiento poblacional, que la gente no quiere parir, que la vida está cara, y que entonces ahorita va a haber más personas ya en edad de retiro para arriba, y que las generaciones que vienen subiendo, en otras palabras, que va a ser difícil cubrir lo que una generación dejó, la otra generación no tiene la suficiente población para cubrirla. Entonces, hay que estar continuamente en cada generación repitiendo lo mismo, impartiendo el conocimiento que se ha alcanzado hasta ese momento, más el que se logró durante su generación. O sea, el conocimiento es acumulativo y enseñas todo por ahí para allá, la historia de todo el mundo de por ahí para allá, y hasta tu generación. Por eso, la misma Wikipedia esta se va renovando y usted ya tiene que cada año tomarla porque ella añade los eventos que pasaron en el último año, cosa que era muy difícil en los libros, en las enciclopedias escritas, porque eso tiene su costo. Aquí es mucho más fácil. Entonces, están bastante actualizadas en lo digital. La transmisión del conocimiento es bien rápida aquí, pero no es lo mismo a nivel de papel. Así que ya estamos viendo algo. Si usted le quita la educación a una generación sola y deja a la otra a merced de lo que venga, va a haber un corte abrupto. La gente no va a saber manejar. Si los ingenieros químicos de ahora no le enseñan a los ingenieros químicos que vienen subiendo cómo se maneja la refinería, no va a ser un montón de hierro. Si los médicos no enseñan a los otros médicos cómo se opera tal cosa y más cual cosa, y lo que ellos han logrado hasta ¿qué va a pasar en la próxima generación? O sea que evidentemente la educación es imprescindible para al menos mantener la sociedad hasta donde ha estado, pero también para introducir los avances que esa generación ha logrado y transmitírselos a la otra. Y hay cosas y eventos que son de una trascendencia tan grande que una generación sola no puede terminarlos y se lo tiene que pasar a la próxima generación. Yo avancé hasta aquí. Ahora les toca a ustedes seguir continuando. Pero estamos hablando de la educación desde el punto de vista de conocimiento. Eso no nos es problema, excepto en un pedacitico que ahorita vamos a mencionar. O sea, la educación es buena. La educación que transmite conocimiento es buena. Tenemos que ir a la escuela, tenemos que mandar a los niños desde que tienen ya la edad de asimilación para que vayan aprendiendo el conocimiento general de la vida, de la historia, de los colores, de las formas, de todo esto y cada nivel, según la capacidad cognitiva del niño, pues en cada grado se va enseñando hasta donde él puede asimilar. Primaria, secundaria, preuniversitaria y bueno, ya al nivel superior. Pero la educación va llevando poco a poco para que el niño pueda ir llevando el conocimiento, pueda irlo adjuntando a su
caudal de conocimientos, poco a poco va a ir subiendo la educación. En lo que tiene que ver con conocimiento, es maravilloso. Pero ya cuando se trata de transmitir también valores, la cosa se pone un poco más seria. Y entonces la educación a veces depende, ¿sabe de qué depende la educación? De quien gobierna. Por eso es que estos montes se entrelazan íntimamente. La educación depende de que se enseñe ya no en conocimiento, sino en valores, en costumbres, en formas de actuar de quien gobierna. Así que en general quien gobierna dicta sobre la educación, que se imparte, que no se imparte, que se quita, que se pone, y además pone la versión que él cree que es más correcta en asignaturas, por ejemplo, como la historia. Entonces, hay una íntima relación, pero no vamos a estar viendo el gobierno hoy todavía. Los gobiernos lo vamos a ver más para adelante. Estamos en educación todavía. Pero ¿cuál es el peligro? ¿Cuándo la educación se vuelve peligrosa? La educación se vuelve peligrosa cuando, además de los conocimientos que es normal que debe de impartir, instruye en valores e instruye en formas de actuar, en formas de comportamiento que ya entran en contradicción con la fe o las creencias de otras personas. No hay problemas en que nuestra niñez vaya a la escuela a adquirir los conocimientos normales, todos los que son. Pero ya en la escuela también se aprenden valores que no tienen que coincidir con los valores de los padres que mandan a los niños a la escuela. Y de eso tenemos que estar muy claros. Y con esto estoy diciendo, no nos confundamos. La educación tiene sus encantos, la educación tiene sus virtudes. Debemos de mandar a nuestros niños a la escuela, por supuesto y perfectamente. Tenemos maestros aquí, tenemos un montón de maestros en la iglesia. La escuela no es mala en ese respecto y además la enseñanza es obligatoria. Vamos a empezar por ahí. La impartición de conocimientos, maravilloso, pero cuando se choca con los valores, entonces, si la educación es la transmisión no solo de conocimientos, sino de valores, aquí sí la cosa se pone un poco más caliente para la iglesia. Porque entonces la escuela también puede enseñar determinadas cosas, como valores, como formas de actuar. Tú debes de actuar así, 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 asado. Y ahí está el punto. Que puede chocar con la fe o con los valores de otras personas. ¿Qué hacemos entonces en este caso? Y les decía que había un leve detalle en el conocimiento solamente, en la transmisión de conocimientos, que podía chocar con la fe de las personas. En general, gloria a Dios por la geografía, la biología, la matemática y la aritmética y toda esa, la matemática y la ciencia, que me agotan la paciencia, decían los muchachos. El conocimiento transmitido en las escuelas, en el caso de la fe cristiana, solo puede chocar con una o dos cosas. La una es que en nuestro sistema educativo, por poner un ejemplo, y en la mayoría de los sistemas educativos en el mundo también, cuando se habla en la esfera del conocimiento acerca de los orígenes, se habla de que el mundo se hizo solo, o de que el mundo ya eternamente ha existido moviéndose en espacio y tiempo, o de que hubo una gran explosión y de ahí surgió todo el universo, y luego, hay la concepción del origen del mundo, del origen de la vida y del origen del hombre. Yo puedo afirmarle que son tres religiones, porque son así, son actos de fe también, que se defienden a capa y espada, tratando de, en la escuela, impartir esto como conocimiento científico. Y ya cuando usted va, no sé ya en qué lugar en las ciencias naturales se esté dando esto, en qué grado, pero se trata de decir en la escuela que el mundo o es eterno o se hizo solo de una bola de gas que vino de la gran explosión y que después en un caldo de cultivo que la tierra estaba muy caliente y lleno de agua y surgió la vida en una ameba primitiva, en un coacervado, y que después ese coacervado evolucionó poco a poco y somos usted y yo.
el coacervado evolucionó y fue adelantando y fue haciéndose inteligente y más rápido y le salieron patas y todo eso. Y después llegó hasta nosotros. O sea, y luego llegó a los monos antropomorfos y un mono antropomorfo un poco más inteligente que los demás dijo: yo voy a ser gente, y decidió y se hizo gente. Y aquí estamos usted y yo como los monos antropomorfos. En otras palabras, la educación enseña a nuestros niños que no hay ningún Dios que creó un universo, que no hay ningún Dios que originó la vida y que no hay ningún Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza. En cuanto al conocimiento, fundamentalmente ese es el principal choque. En ese punto exactamente es el principal choque que tenemos con respecto a la educación como una montaña. Entonces, recuérdense, yo no estoy hablando de educación cristiana ahora para los niños de la iglesia. Yo no voy a hablar, qué bueno sería que pongamos escuelas privadas donde todos nuestros niños de la iglesia puedan ir. Ojalá se pueda, tengo derecho a pedirlo, y usted también lo tiene, se lo aclaro, que en nuestro país todas las escuelas sean del gobierno. No quita que yo quiera que mis hijos se criasen en una escuela de la iglesia local, donde profesores capacitados impartieran conocimiento, pero que también impartieran los valores míos. Usted y yo tenemos derecho a eso. La ley lo impide. En este país la educación es obligatoria y es propiedad del Estado. Pero eso da la desventaja que entonces el Estado va a enseñar lo que él cree, no lo que crea yo. Y no me va a dejar ni siquiera la facilidad. Esa la tengo que tener yo en mi casa. Y ahí es donde está el punto. Pero yo no estoy hablando hoy de la importancia de que nuestros niños de la iglesia o la educación cristiana o la escuela dominical, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una montaña que se llama educación, que cuando enseña mal lleva a la gente al infierno. ¿Entendió? Y cómo influir en esa educación de allá afuera. Porque de todo modo le voy a decir algo: si mañana se permitiera hacer escuelas, que las iglesias tengan escuelas y tengan maestros y profesores, de todos modos eso sería una gota de agua en el mar. La mayoría seguirían siendo escuelas estatales, porque son los fondos públicos, el Estado es el que tiene el recurso y el dinero para mover eso. O sea, de todos modos, aunque mañana se permitiera escuelas privadas, serían una gota de agua en el océano. Y estamos tratando esto, lo que tiene, cómo vamos a orar por la educación, cómo vamos a orar por la educación en este país, la educación que reciben todos los niños de este país, no los cristianos. Entonces, ¿dónde choca la educación? ¿Cómo la educación puede llevar a la gente al infierno? ¿Impartiéndole matemáticas o geografía o biología? No, evidente que no. Pero la educación induce a creer que Dios no existe. La educación influye según lo que imparta para que los niños y los adolescentes y los jóvenes saquen la conclusión de que Dios no existe. Y si usted le enseñan que Dios no existe, usted va a ser ateo. Y si usted va a ser ateo y no cree en Dios, usted no va a creer ni en Dios, ni en Jesucristo, ni en que hay cielo, ni en que hay infierno. Y la educación, el razonamiento que usted haya concluido de la educación que le han dado, si usted no tiene, y es lo que no tiene la mayoría de la gente, la capacidad para buscar la verdad por sí mismo, la capacidad para comparar, ese es el grave problema de la educación. Y hay una diferencia enorme que tenemos que tener claro entre a lo que llamamos educación como adoctrinamiento o instrucción, y que la educación no sea eso, sino que tenga la libertad para que el alumno, de hecho, alguien dice, la verdadera educación es la que logra motivar al estudiante a buscar la verdad por sí mismo. Le da las pautas generales y, como dice Taladrí, le dice, ahora saque usted sus propias conclusiones. Pero eso es muy difícil que ocurra en este mundo, por desgracia. Las escuelas coránicas, allá donde están los musulmanes, que son las escuelas públicas y estatales, el Corán y no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, y de ahí no salen. Y en los demás lugares se trata de dar esta teoría que estoy diciendo. En el conocimiento no se habla de Dios. De hecho, se ha ido tratando en muchísimos lugares donde sí lo había, de ir sacando a lo que tiene que ver con Dios de las escuelas. Y pongo un ejemplo de Estados Unidos, donde las escuelas
En las escuelas públicas, antes de comenzar cada día, se hacía una oración. Estados Unidos es un país que su lema era One Nation Under God, una nación bajo Dios. Y había Biblia en la escuela, no para dar las asignaturas por la Biblia, pero estoy hablando que había una Biblia presente. En los hoteles, en cada cuarto de los hoteles había una Biblia presente. Y en las escuelas se oraba antes de comenzar las clases. Empezaron los movimientos de libertades, de los derechos. Qué bueno que si yo soy ateo, fíjese, y vamos a entender esto, los derechos ateos, si yo soy ateo, ¿por qué tengo que estar obligado a orar? Si yo creo en otra religión que no es la cristiana, ¿por qué estoy obligado? Pero se olvidan de que esa nación, como dicen ellos, la fundaron misioneros. Y creció enormemente, y Dios la bendijo enormemente. Y su constitución, cuando usted lee la constitución, se da cuenta que es una constitución influida totalmente por la Biblia, que llevó a esa nación a niveles sin precedentes. Pero cuando uno es grande, a veces se enaltece para su ruina. Y ahora, en nombre de la libertad, del conocimiento, etcétera, 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 dijeron que ya no se iba a orar más en la escuela, empezaron a tomar decisiones trascendentales, no se va a enseñar más en la escuela, cambiaron los currículos de enseñanza. Eso generó problemas graves en ciertos lugares de mayoría cristiana, evangélica. Iban a empezar a enseñar la doctrina de la evolución y muchos padres hicieron boicot y dijeron, si enseñan eso en la escuela, no vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela. Y se armó un problema grave y serio. En ciertos lugares, estoy hablando, en ciertos lugares. Bueno, al final todavía es un tema que está en litigio y en discusión. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. Cuando la escuela instruye, pero en lo que tiene que ver con el conocimiento, estamos solamente en el nivel del conocimiento, saca a Dios de la ecuación, o sea, ni siquiera es honesta en decir las dos cosas que se creen al menos. En este mundo, hermano, si vamos a educar a la gente, solo hay dos maneras de creer. Porque lo demás es tontería. Hablar de paganismo, de que el mundo está situado en el carapacho de una jicotea, que no sé qué, o todas las tonteras que creen, con el mayor respeto, los indígenas de Evo Morales allá en Bolivia. Todo eso de Pachamama y Pachapapa y todo. Eso es paganismo y ligado con ignorancia. Eso son, mire que respetamos que son creencias ancestrales. Eso es pura ignorancia. La misma que creían los indios taínos de nosotros, con el gran semí y con toda esa tontera. Eso es ignorancia. Religiones falsas, pero basadas en la ignorancia. Pero ahora el ser humano se supone que tenga el derecho de pensar por sí mismo. Esa es la gran diferencia entre la palabra educación, cuando es de verdad, que motiva al estudiante a buscar la verdad, o cuando simplemente se le adoctrina. Y un adoctrinado es aquel que en educación se le enseña algo, pero que se le enseña esto es lo que hay y es así y punto. Y usted tiene que creerlo porque es así. Instrucciones para armar este carrito, tiene que ser así acá, este botón, y usted da instrucciones. Entonces, hay una grande diferencia entre lo que es educación adoctrinadora, instructora, que solamente para llevar al muchacho, esto es así porque es así y se acabó. Y tienes que creer que es así. Eso te permite a ti discernir qué educación es buena y qué educación es mala. De hecho, la educación debería de dar al educando el derecho a pensar. No, pero que te estamos poniendo en la mano todos los conocimientos que hasta ahora, perfecto, no se los estás poniendo todos. Amado, hay una literatura enorme, creacionista. En las escuelas, en general en el mundo, es tan fácil y de un plumazo. El mundo se hizo solo, el origen del mundo, el universo siempre ha estado en constante movimiento y no sé qué, no sé cuánto. Se hizo una bola de gas, se hizo el sistema solar, y un disco que estaba gaseoso girando, se hizo inestable, explotó, y dando vuelta en este sentido salieron los planetas y después salieron los satélites, y ya eso estaba caliente, después se enfrió. Y de ahí salió la vida un día, en un océano calentico salió la vida, una amebita, y durante millones de años, que es lo único que sabemos decir, millones de años, le añadimos millones de años para que usted se entretenga y diga, ay, sí, en millones de años es posible. Si yo llevo 53 años de vida, ay, me parece toda una eternidad. Se hizo ese bichito y después evolucionó y se convirtió en otros animales y de ahí venimos nosotros.
Y te lo dan con una secuencia tan linda. Y cuando te ponen la laminita desde el monito ahí. Sí, y a ti ay, sí, parece, porque se parecen. La semejanza no prueba la evolución. Reto a cualquiera que haya aquí que sea ateo a que después venga a discutir conmigo. Venga, que lo voy a callar. Y no soy autosuficiente. Lo que pasa, ¿sabe qué? Que le han repetido tanto a la gente lo mismo. Y la gente se traga lo que le digan, sin ir a buscar su verdad, sin ir a buscar las contradicciones de todo eso. Mire, esto del sistema solar, por ponerle ejemplos. La bola de gas dando vuelta. Entiéndalo, fíjese que fácil. Si la bola de gas está dando vuelta así, se enfrió, se fueron formando los planetas de ahí. Todos los planetas están dando vuelta en este sentido. Pero después de los planetas salieron pedacitos que fueron los satélites, la luna, que siguen dando vuelta. Eso suena tan lindo. Pero de momento, si a usted le gusta la astronomía y va a fondo, hay 2 o 3 contradicciones insalvables. No pudo haber sido así, pero eso no se lo dicen a ningún muchacho en la escuela. Porque Venus y Urano tienen rotación retrógrada. Si los planetas dan vuelta hacia alrededor del Sol y ellos mismos dan vuelta alrededor de su eje, entonces si el impulso es así, el momento, ellos debían de rotar así. Hay 2 planetas que giran así. ¿Cómo fue eso? Explíquemelo. Si usted me lo explica, le voy a dar el doctorado de científico, porque todavía hoy los científicos astronómicos no saben explicar eso. Pero lo peor no es que hay 2 planetas girando al revés, es que hay unos cuantos satélites que también giran retrógradamente. Eso echa por tierra la teoría del disco. Pero siguen enseñando la teoría del disco. Porque no hay otra. Aquí es, o Dios creó todo, o todo se hizo solo. Ya no hay otra variante. Elija una de las 2. No hay una tercera. No hay una tercera. Pero se elige la de que Dios no existe, por tanto no ha creado nada. Y por fe se enseña en las escuelas. Llena de errores, llena de contradicciones, llena de problemas. El origen de la vida hasta el día de hoy, todos son teorías, se supone. Pensamos, ¿cómo debe haber sido? ¿De dónde salió la molécula de ADN? Ahora están diciendo que probablemente la molécula de ADN es eterna también. Lo que hacen es darle los atributos de Dios a la materia. Ahora el ADN es tan complejo de hacer por sí solo. De hecho, uno de los argumentos que más fuerza ha tomado en estos tiempos se llama el diseño inteligente. En estos momentos, el diseño inteligente. Donde hay información compleja, tiene que haber habido un emisor de la información. La naturaleza por sí sola no crea transmisión de información perfecta. Y la molécula de ADN es tan compleja que es imposible que se haya hecho sola. Usted sabe cómo hay laboratorios tratando de sintetizar artificialmente la molécula de ADN, diciendo, bueno, como fue en el océano aquel, como en un laboratorio con toda la tecnología moderna, no al azar en un océano. Y hoy todavía nadie ¿Tú sabes las ganas que tienen los científicos ateos de mostrar, creamos una molécula de ADN por nosotros mismos? ¿Qué es una molécula de ADN? No han logrado sintetizar las proteínas fundamentales que logran integrar la molécula de ADN. ¿Cuánto más la del ADN? Entonces, los honestos al menos dicen ahí, todavía no tenemos una idea clara del origen de la vida, pero eso no es lo que se enseña en nuestras escuelas. El origen de la vida. Para nosotros es sencillo, Dios lo hizo todo. Para nosotros es fácil, una sola fe. Dios existe, punto, todo lo demás es posible. Para ellos no. Fe, casualidad, 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 casualidad tras casualidad. Millones de años, un accidente, una casualidad. La evolución niega la segunda ley de la termodinámica. ¿Cómo se va a enseñar entonces, como científica, una teoría que contradice uno de los postulados de una de las leyes termodinámicas fundamentales, la segunda? La ley de la entropía, o sea, que cuando sobre un sistema no se añade trabajo útil, la entropía de ese sistema tiende a infinito. En otras palabras, si no se aplica un trabajo sobre algo, ese algo, si no se le aplica trabajo, ese algo lo que va a hacer es
disgregarse, distorsionarse, desorganizarse. Por eso es que la entropía, que es una magnitud física que da el nivel de desorden de los sistemas, mientras, por ejemplo, la entropía de los gases es mucho mayor que la de los líquidos, que están más pegados, y que la de los sólidos, es así, en ese orden. O sea, la entropía tendiendo a infinito significa que un sistema se está desintegrando. En otras palabras, lo que eso quiere decir es lo siguiente: si usted deja una casa sola y no la barre, ni la limpia, ni la arregla, con los años esa casa lo que se va a ir es deteriorando. En ningún caso se va a poner bonita y va a brillar por sí. No. Cuando usted no ejerce trabajo útil sobre algo, su entropía tiende a infinito. Entonces usted no puede decir que un sistema abierto sobre el cual no se ejerza una influencia va a organizarse y a lograr algo. Eso es la segunda ley de la termodinámica. La evolución lo contradice. La evolución dice que hubo una gran explosión y que esa explosión después logró que todo se organizara a tal nivel que de una explosión cuya entropía tiende a infinito, ¿en qué momento ese sistema logra estabilizarse y sin que nadie, ningún Dios le influya en ella? Mira, mi hermano, es como discutir con los testigos sin Jehová. Los testigos de Jehová te vienen, no, porque no hay infierno, porque no hay esto. No te estés en la rama con los testigos de Jehová. Enseguida vienen a decir, no, porque Jehová es Dios y no, eso de la Trinidad es diabólico y que ustedes creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o que no sé qué. No te vayas por las ramas con los testigos de Jehová a perder tiempo en esas discusiones sin sentido. Tú vas a la raíz con ellos y le dices, léame en su Biblia Juan 1:1. Eso, cuando ellos vengan a decirle que no hay infierno o que no hay esto, no, ni te preocupes, léame Juan 1:1 en su Biblia. Te van a decir, en el principio era la palabra, y la palabra era con el Dios, y un Dios era el verbo. Y ahí mismo usted le dice, eso es un fraude, eso es fraude. El texto original de la Biblia no dice eso. Ustedes cometieron fraude, eso que me estás leyendo es mentira. Y el bandolero que tradujo la Biblia a la versión de ustedes es un sinvergüenza, que lo llevaron a juicio por falsificar, porque no sabía. Le pusieron, en el juicio le pusieron delante un texto con el griego koinén que fue escrita en la Biblia y no lo supo traducir, no sabía. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Interpretar a la manera de él lo que él pensaba y puso ese invento. Así que mira, perdóname, pero si tú te basas en un libro, en un texto que es una mentira, una versión apócrifa de la Biblia, no tenemos nada que hablar. Cuando tú entiendas que tú estás basado en un fraude, yo no puedo oírte más nada porque el resto es un fraude. Entonces, ahí está el punto. La evolución se basa en un postulado que quebranta la segunda ley de la termodinámica. No me hables más de eso. No me hables del coacervado ni esto ni otro, si eso lo viola. Pero eso se está enseñando en nuestra escuela. Eso se enseña en nuestra escuela y lo peor, sin dar ninguna opción. Yo no sé qué usted cree, cuál debería ser la educación honesta. Si la educación honesta debía de ser, hay dos teorías en este mundo. Los creyentes, los religiosos creen que hay un Dios que lo hizo todo. Los evolucionistas creen que no hay un Dios que hizo nada, sino que todo se hizo solo por la casualidad. Esas son las dos teorías fundamentales que hay en este mundo, muchachos, y ya. Pero no se les dice que hay un grupo de personas que creen que hay un Dios que lo hizo todo. Ni siquiera se les dice eso. Entonces, ahí está el problema. ¿Cuál es el peligro de la educación, amado hermano? ¿O por qué debemos de orar claramente? Y se me está acabando el tiempo, vamos a seguir el domingo que viene con la educación, Dios delante. Entonces, el grande problema de la educación es simplemente que omite hablar de Dios. Ni siquiera para informar. Ni siquiera para informar. Hay millones de personas que creen que hubo un Dios que creó los cielos y la tierra, y a esas personas se les llama creacionistas. Esa es la alternativa a la evolución. La evolución es lo que creemos nosotros, que el mundo se hizo solo, que no necesitamos de ningún Dios sentado en el trono. Podemos hacer, por tanto, lo que nos dé la gana, porque no hay un Dios, ni va a haber un más allá, ni un más acá. No hay cielo, ni infierno, porque no hay Dios. Así que comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa filosofía ya está escrita en la Biblia hace rato. Y esa es la filosofía de millones de gente allá afuera. Y esa es la filosofía de los que dominan en la educación. El ministro de Educación cree que comamos y bebamos, que mañana moriremos.
que no hay Dios, ni hay cielo ni infierno. Cuando me muera, crémenme y echen mis cenizas en la fuente de la Universidad de La Habana. Digo yo. Pero aunque te cremen, la cremación no es el comienzo del fin. La cremación es el fin del comienzo. Entonces yo creo que una educación honesta debería permitir que se supiese al menos las alternativas que hay. Vamos a empezar por ahí. Debía de postular. En esto creen personas y en esto creen. Estas son las dos alternativas. Yo siempre lo digo y lo diré. Cuando usted vaya a emitir un juicio sobre algo que haya pasado, usted tiene que oír a los dos grupos. Usted tiene que oír a todo el mundo. Si no, usted va a hacer un juicio equivocado. Y lamentablemente eso todavía no estamos con los comentaristas y los periodistas y los medios de difusión. Pero lamentablemente, en los medios usted se da cuenta cómo adornan todo a favor mío. Yo hago todo lo bueno, yo hago todo lo perfecto, yo soy perfecto, todos los demás están equivocados, todos los demás están mal, pero yo todo perfecto. Eso no es honesto. Así que en la educación pasa lo mismo, amado hermano. Entonces, tenemos una educación que está inculcando, está adoctrinando, ya partiendo, tratando de imponer esto en la mente a los niños. No hay un Dios, todo se hizo solo. No hay un Dios, todo se hizo solo. Y tus hijos quizás no van a tener problemas porque cuando llegan a tu casa tú le vas a decir, oye, no es así. Tenemos derecho a decir, no es así, en la casa. ¿Está claro eso? Eso que te están enseñando en la escuela, en esta parte, matemática está perfecta, mijo. Pero en esta parte están equivocados. Sí hay un Dios. Tienes que tener esa claridad. Sí, porque a veces estamos como que, déjame dejar que el niño siga pensando que venimos del mono. No. Eres un mono si haces eso. Te dejas monear, es la palabra. Habla con claridad a tu hijo. Pero el problema es que no estamos hablando, ya te decía, de nuestros niños cristianos. Estamos hablando de cientos de miles de niños que no tienen un hogar cristiano, donde le van a decir eso en la escuela y van a llegar a la casa y le van a decir, ay mami, hoy aprendí que venimos del mono. ¿Y qué le va a decir la mamá? Ay sí, mijito, tú no lo sabías. Pero mami, ¿cómo es eso? No sé, pero venimos del mono. Yo no lo sé, ¿verdad? Seamos honestos. El 99% de la gente, que el niño llegue y le diga que venimos del mono el día que dio la clase, le va a decir, sí, eso dicen, sí. Entonces, la educación atea, la educación que ni siquiera habla de que hay un Dios en el cielo o de que hay personas que creen en un Dios que hay en el cielo, esa educación adoctrina. No enseña a pensar, y estoy hablando en ese aspecto, no estoy cuestionando nuestra educación, y creo que en lo que tiene que ver con conocimiento, nuestra educación es muy buena y es digna de celebrar, en todo lo que tiene que ver con los demás conocimientos, incluso en general la práctica y el orden de la educación cubana es bien bueno. Y damos gracias a Dios por eso. Pero en ese puntito cojea. Como cojean muchísimas, no voy a pensar que eso es en Cuba nada más. La educación pública en los demás países sucede lo mismo. Muy raramente alguien menciona a Dios y estamos hablando solo en lo que tiene que ver con la esfera del conocimiento. Creo que el único choque fundamental que hay en la transmisión de conocimiento, que eso es para lo que está puesta. De hecho, ponme un pensamiento que te puse ahí, con él vamos a terminar. Este es el viejito, medio loco que fue presidente de Uruguay. A ver, este viejito dice ahí, no pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. Pepe Mujica, presidente de Uruguay. No pidamos al docente, o sea, al maestro, que arregle los agujeros que hay en el hogar. En la casa se aprende a saludar, dar las gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes y a los no tan semejantes, ser solidario, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y la propiedad ajena y ser organizado. En la escuela se aprende matemáticas, lenguaje, ciencia, estudios sociales, inglés, geometría y se refuerzan los valores que los padres y madres han inculcado en sus hijos.
es muy difícil hacer que el latón brille como el oro. Eso es una gran verdad. Tengamos claro a qué deberían de ir los niños a la escuela, qué es lo que deben aprender en la escuela y qué es lo que deben de aprender en el hogar. Así que hemos visto en este domingo la parte que tiene que ver con la educación como conocimiento, pero que es clave. La educación es una esfera clave en la influencia de qué van a hacer los niños mañana. Por lo que les dije desde el principio, si el concepto de educación es que educación es un proceso, y resumo con esto, si la educación es un proceso multidireccional para transmitir conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, si eso es la educación, entonces es muy importante que los niños, los adolescentes y los jóvenes tengan una buena educación. Pero ya usted leyó que el conocimiento es una sola parte. Ahí por lo menos hablan de 4 partes fundamentales. Y nada más que hemos hablado hoy del conocimiento. Y ya en el conocimiento detectamos que hay un solo problemita. Y es la enseñanza ajena a Dios acerca del conocimiento. En nuestras escuelas y en la de un montón de otros países también pasa lo mismo. Por tanto, una generación que crece educada en que venimos del mono, que el mundo se hizo solo y que no hay ningún Dios, si no hay alguien que le rectifique, si no hay alguien que le ponga en duda eso para él buscar su propia verdad, va a ser una generación que se va a ir al infierno. El domingo que viene seguimos y vamos a ver entonces cómo. ¿Hay esperanza? Sí, claro que hay esperanza. Vamos a ver entonces cuál es la esperanza que tenemos acerca de la educación. Pero es uno de los montes en que tenemos que influir. Dios nos ayude y Dios nos bendiga.